Tenemos a padres también recién divorciados activistas a favor de la custodia compartida. Esto podría ser una fantasía. Tú imagínate un colectivo de padres a favor de la corresponsabilidad parental, a favor de educar de manera corresponsable a las criaturas desde que nacen. Esto sería ideal, pero no. Lo que ocurre es que son grupos de padres recién divorciados que odian a sus ex de manera muy concreta, pero además también odian a activistas contra la violencia de género, a gente de Podemos y a feministas. Tenemos los grupos de defensores de la caza y de los toros, que podría ser muy legítimo que se unieran, aunque yo esté completamente en contra de ese tipo de actividades, sería muy legítimo que se reunieran para debatir y para hablar sobre sus actividades, para compartir sus gustos, perfectamente legítimo. Pero en realidad lo que se unen es para odiar a ecologistas, para odiar a animalistas, para odiar a gente de Podemos y odiar a las feministas. Ninguno de los que participaron en eso, de los que reenviaron ese vídeo de teléfono en teléfono, ninguno se sintió concernido, ninguno sintió que estaba participando de un delito y que estaba colaborando a la humillación de una víctima. Ninguno de los que reenviaron ese vídeo se sintió culpable en ese momento, en el momento de haberlo reenviado, no eran conscientes de estar haciendo algo mal. Probablemente ya después sí, una vez que esto tuvo consecuencias absolutamente dramáticas y devastadoras con el suicidio de la víctima. Pero hasta ese momento ninguno era consciente de estar participando en una humillación colectiva, en un caso de ciberacoso brutal y devastador. Una chica de 15 años que fue violada en grupo, fue secuestrada y violada en grupo. Esto ya de por sí nos pone los pelos de punta, pero si además pensamos que esta violación en grupo fue transmitida a través de las redes sociales, que 36 personas vieron en directo esta violación a través de Facebook Live y ninguna lo denunció, Hola, buenos días a todos y a todas. Hola, ¿qué tal? Soy Berta, concejala del Ayuntamiento de Sobrescobio. Y bueno, voy a hacer esto un poquitín sobre la marcha porque en principio no podía venir, pero hice los posibles. Ya que somos pocos, uno más siempre vale. Sabéis que vamos a tener una charla sobre el ciberacoso, que es una pena que no haya gente aquí porque interesa mucho, sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes y a los padres de estos jóvenes y adolescentes que ahora sufren las ventajas y los inconvenientes de las redes sociales. Las redes sociales, Internet en general, es una cosa muy buena, pero también es un arma de doble filo y crea muchos problemas como el ciberacoso que se va a tratar hoy con profesionales que nos van seguramente a enseñar muchas cosas que desconocemos y a compartir con nosotros sus experiencias. Así que os voy a nombrar a los que van a intervenir en la charla. Jessica Filal es una feminista muy activa en las redes sociales y además nos va a presentar su visión del ciberacoso desde su propia experiencia. Natalia Carballo, que es profesora de instituto y también tiene mucho contacto con la problemática de los jóvenes con las redes sociales, y José Luis García, que es un psicólogo y experto en redes sociales, estará online. José Luis y Jessica van a estar online. Y luego tenemos con nosotros a Agustín Orbiz, profesor de formación profesional y miembro de Nuberu. Espero que, esta sea la primera charla que se hace sobre esto. Seguramente se podrá hacer más veces y esperemos que para la próxima haya más público porque de verdad que es un tema interesante y una problemática que va en aumento. Así que os dejo ahora con Jessica.
Hola, muchas gracias. Quería agradeceros ante todo la oportunidad de participar en esta charla y lo cierto es que quiero agradecer especialmente a las personas que han asistido a la charla pese a todo, porque el hecho de que la asistencia sea tan poquita, lo que revela es la falta de conciencia sobre un problema. Me explico. Luego lo desarrollo en la charla, pero creo que merece la pena poner en valor la asistencia de las personas que están hoy aquí, porque el principal problema para abordar el acoso y el ciberacoso es la falta de conciencia de las personas que participan en este tipo de dinámicas, que directamente no se sienten concernidas. El principal problema de los acosadores es que no se sienten acosadores. Creen o bien que están participando de una broma colectiva, que es una broma para todo el mundo menos para la víctima, o bien que están participando en un grupo activista por una buena causa y que por lo tanto el fin justifica los medios. Es decir, si están acosando a una persona, el objetivo que persigue el grupo justifica el acoso hacia esa persona. De ahí que las personas que habéis venido a esta charla, quiero agradeceros especialmente la concienciación y la confianza que habéis depositado, porque de verdad que sois el motor del cambio social. Sois las personas necesarias y necesitamos a más gente como vosotros y como vosotras que habéis venido hoy aquí concienciados con este tema. Por eso quería agradeceros especialmente el que hayáis venido. Y hecha esta pequeña matización, pues empecemos. Me gustaría hacer una propuesta sobre si es posible humanizar las redes sociales. Como os decía, creo que necesitamos una propuesta para humanizar las redes sociales. Las pantallas establecen una barrera entre la comunicación entre las personas. Nos resulta mucho más difícil empatizar con la persona que está al otro lado de la pantalla porque no apreciamos su expresión corporal, muchas veces no apreciamos el tono de su voz, no apreciamos los matices en su comunicación que se escapan de la comunicación verbal explícita, de la literalidad, y eso hace que sea mucho más difícil conectar con las emociones, con lo que está sintiendo la otra persona y con cómo se está sintiendo a raíz de nuestro comportamiento. De ahí que sea necesario que tomemos conciencia de que al otro lado de la pantalla hay una persona con sentimientos, con emociones, y que aquello que estamos diciendo, aquello que estamos haciendo, le afecta. Los efectos de nuestras acciones no le vemos la repercusión inmediata, no vemos cómo de manera inmediata estamos pudiendo causar un daño en la persona que está al otro lado de la pantalla. Y en cuanto al acoso, especialmente al ciberacoso, las mujeres y las niñas están doblemente expuestas. El acoso y el ciberacoso es un problema y afecta a todo el mundo, pero las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a una mayor virulencia, una mayor frecuencia y consecuencias mucho más graves. Os doy una serie de datos que viene de un informe que ha hecho la ONG Plan Internacional. Son datos del 2022, son datos actualizados, en el que en este estudio que han realizado nos dice que las mujeres y las niñas, en cuanto al ciberacoso, están expuestas con mayor frecuencia. El 88% de las mujeres ha sufrido o directamente o alguien de su entorno algún tipo de acoso. El 88%, o sea, mirad a vuestro alrededor, el 88% o directamente o alguien de su entorno ha sufrido alguna forma de acoso. Las redes a través de las que es más sencillo, más habitual recibir este tipo de acoso son Instagram en un 35% de los casos, WhatsApp en un 28% de los casos y Facebook cada vez menos, pero todavía en un 20% de los casos. Las formas en las que se da este acoso suelen ser insultos y lenguaje ofensivo, humillaciones por cuestiones físicas a las que las mujeres, por la presión social y estética sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra propia imagen, somos especialmente sensibles,
En un 64% de los casos, los insultos, las agresiones, el acoso tuvo como forma humillaciones por cuestiones físicas y estéticas. El 61% cuestiones relativas a intimidación. Y ojo, porque el 58% tuvo como motivación el acoso sexual. Estoy segura de que José Luis después nos podrá hablar sobre esto en profundidad, sobre cómo las redes sociales y en concreto cómo la pornografía cada vez más violenta, cómo la exposición de los menores a pornografía cada vez más violenta les lleva a participar y a utilizar las redes sociales como herramienta para difundir abusos sexuales que ni siquiera son conscientes de estar contribuyendo. Y las consecuencias del abuso también son más graves para mujeres y niñas. Hablamos de casos de bullying en el colegio que continúa a través de redes sociales, que no termina en la puerta del colegio, sino que se perpetúa las 24 horas del día, del que es imposible escapar. Hablamos de abusos sexuales que se difunden a través de redes sociales. Hablamos del estigma social que se asocia a ese abuso sexual, es decir, es la víctima de ese abuso sexual la que es estigmatizada y no los violadores. Hablamos de violencia de género y en casos más extremos de suicidio. Os decía, os voy a poner una serie de ejemplos que son noticias absolutamente devastadoras a las que hemos tenido ocasión de las que hemos tenido ocasión de enterarnos a través de los medios de comunicación y que han sido tremendas. El caso que ocurrió en 2017 de una menor, una chica de 15 años, que fue violada en grupo, fue secuestrada y violada en grupo. Esto ya de por sí nos pone los pelos de punta, pero si además pensamos que esta violación en grupo fue transmitida a través de las redes sociales, que 36 personas vieron en directo esta violación a través de Facebook Live y ninguna lo denunció, aquí tenemos un problema que va mucho más allá de la violación en grupo, que ya de por sí ya tiene consecuencias devastadoras. Imaginaros lo que es que más de 30 personas asistan a eso y ninguna lo denuncie. Pues esto es lo que comentaba sobre la desconexión entre las consecuencias de lo que estamos haciendo y el establecer una conexión con la víctima de nuestros actos. De esas 36 personas, ninguna estaba siendo consciente de estar contribuyendo a ese delito. El siguiente caso es el de una youtuber mexicana que se llama Justop. Esta youtuber ha sido detenida recientemente, ahora está, creo, en libertad provisional por posesión de pornografía infantil y por haberla difundido. El caso es el siguiente. Una menor, una chica de 16 años, se emborrachó en una fiesta. La agredieron y grabaron esa agresión. Le llegó a una youtuber mexicana con 7 millones de suscriptores en su canal de YouTube y con otros tantos en su Instagram. Difundió el vídeo y culpó a la víctima. Dijo que la víctima prácticamente se había ganado que la violaran por haberse emborrachado en una fiesta y la llamó puta. ¿Os imagináis el estigma que provoca esto cuando ante una audiencia de 7 millones de personas te están culpando de la propia violación que has sufrido y además se está utilizando para reírse de ti? Cuando no se señala a los violadores, sino que a quien se señala es a la víctima y encima se la culpa. Como veis, me he quedado corta. En ese momento tenía 8,7 millones de suscriptores en YouTube y casi 7 millones de seguidores en Instagram. La youtuber esta que difundió el vídeo de una agresión sexual a una niña de 16 años y la culpó. Ya no es solamente lo que haya hecho esta youtuber, sino el comportamiento que tuvieron sus seguidores a raíz de ahí, que fueron a buscar a esta chica en sus redes sociales, la sacaron del anonimato y la acosaron en grupo. Os podéis hacer una idea de cómo esto te destruye emocionalmente. En España, porque esto me diréis, es que es en Argentina, es que es en Estados Unidos. Si pasas a la siguiente diapo, Agustín, podremos recordar el caso del foro más grande de España, el foro más activo y con más usuarios de toda España, que es Foro Coches. Se sacaron fotos, se publicó el DNI, una foto del DNI de la víctima de la manada.
más de 50 personas colaboraron en buscar los datos de una víctima de violación para identificarla y para arruinarle la vida más de lo que la propia violación lo había hecho ya. Más de 50 personas colaboraron en publicar sus datos, pero cientos, si no miles, colaboraron en la difusión de esos datos. Esto fue la primera vez que Forocoches colaboró con la justicia y desveló los datos de estos usuarios. Pero no es la primera vez que ocurre. En 2014 violaron a una chica en Málaga y en Forocoches también sacaron los datos de esa chica. Sacaron su nombre, sus fotos, sus redes sociales, el nombre de su pareja. Esa chica fue brutalmente acosada hasta el punto de que llegó a retirar la denuncia porque no aguantó más el acoso masivo al que estaba siendo sometida. Si pasas a la siguiente diapo, Agustín, os acordaréis del caso Iveco. El caso Iveco pasó hace un par de años y fue bastante sonado porque una mujer, una trabajadora de la empresa, se suicidó después de que sus compañeros de trabajo reenviaran de WhatsApp en WhatsApp un vídeo erótico que había grabado con consentimiento. En ese contexto, ese vídeo erótico fue grabado de manera voluntaria, en el contexto de una relación consentida. Lo que ya no fue consentido es que ese vídeo se difundiera entre todos sus compañeros de trabajo, se convirtiera en viral y sus compañeros subieran hasta su planta, hasta la oficina donde ella trabajaba, para señalarla y para reírse de ella. Eso es lo que no estaba haciendo, eso fue lo que no estaba consentido. Ninguno de los que participaron en eso, de los que reenviaron ese vídeo de teléfono en teléfono, ninguno se sintió concernido. Ninguno sintió que estaba participando de un delito y que estaba colaborando a la humillación de una víctima. Ninguno de los que reenviaron ese vídeo se sintió culpable en ese momento, en el momento de haberlo reenviado. No eran conscientes de estar haciendo algo mal. Probablemente ya después sí, una vez que esto tuvo consecuencias absolutamente dramáticas y devastadoras con el suicidio de la víctima. Pero hasta ese momento ninguno era consciente de estar participando en una humillación colectiva, en un caso de ciberacoso brutal y devastador. En Netflix hay un documental que sobre todo si tenéis chavales en casa, adolescentes, hay en Netflix un documental que es Audrey y Daisy. Este documental os recomiendo que se lo pongáis sobre todo a los chavales, a las chicas también, pero sobre todo a los chavales, porque expone de una manera también muy, muy descarnada el caso de dos adolescentes norteamericanas que fueron, cada una en su contexto, fueron agredidas sexualmente en una fiesta en la que estaban borrachas, lo grabaron y lo difundieron entre los compañeros de clase. Los compañeros de clase no eran conscientes de estar participando en un delito, igual que los compañeros de la chica del caso de Iveco. De hecho, una de las cosas que dice es que pensaban que sería divertido reírse de una chica, de una adolescente a la que estaba siendo abusada sexualmente y grabada en vídeo. Lo consideraban divertido y consideraban que era simplemente una broma. Estaban contribuyendo al encarnecimiento de una adolescente que era además su compañera de clase, que ni siquiera estaba al otro lado de la pantalla, una completa desconocida, era una compañera de clase. Una de las dos chicas acabó suicidándose, Audrey Potts. Llegó a suicidarse, publicó un vídeo que si pasas, Agustín, aquí tenéis una pequeña captura, que grabó con diferentes carteles en el que explica su historia y lo subió a YouTube. En esos carteles ella explica que el acoso no se terminó en el colegio. En el instituto el acoso no acababa cuando acababan las clases, cuando sonaba el timbre y se iban a casa. El acoso continuaba a través de las redes sociales y aunque a la mañana siguiente se la encontraran y la vieran cara a cara, no eran conscientes de estar contribuyendo a machacarla emocionalmente, porque creían que estaban participando de una broma en la que todos eran partícipes. La única que no era partícipe de esa broma era la víctima. El último caso ya que voy a exponer y que me parece especialmente significativo porque implica a los padres. Dos menores fueron condenados en 2014, o sea que hace bastante ya de esto, quiero decir que hay jurisprudencia al respecto. Dos menores fueron condenados a pagar casi 3.000 euros por humillar a una compañera en un grupo de WhatsApp. La compañera se salió del grupo, pero la volvieron a meter. Es decir, no hay posibilidad de escapar de esto. Una vez que te han cogido ya como objetivo, no hay manera de escapar. Se salió del grupo, pero la volvieron a meter. Le mandaron audios, la humillaron. Sobre todo, las vejaciones eran de carácter sexual. Obviamente,
dos menores no tienen capacidad de pagar casi 3.000 euros de multa. Son los padres quienes tuvieron que hacer frente a esta multa. Si puedes pasar, porfa, Agustín, podréis ver que los mensajes, lo que tenían en este grupo de WhatsApp era contenido de carácter sexual. Por eso decía que las mujeres y las niñas, que el acoso es algo que nos afecta a todos estamos expuestos, pero las mujeres y las niñas de forma doblemente grave. Hubo también otro tuitero, que bueno, esto ya lo voy a comentar muy brevemente, que acabó en la cárcel, un tuitero que publicaba contenido de tipo a favor de la violencia de género. Sí, a favor, promoviendo la violencia de género. Decía que mueren pocas mujeres, que son asesinadas pocas con la cantidad de putas que hay. Este es el nivel, ¿vale? Acabó en la cárcel. En 2018 le condenaron a 2 años y medio por delito de odio. De todas formas, no me gustaría que acabáramos, que esta charla tuviese un carácter punitivo, sino que lo que quiero es que sea algo más, ahora no encuentro la palabra, de concienciación, no encuentro el verbo. Cometeríamos, yo creo, un grave error si pensamos que son cosas de niños. Si puedes pasar, porfa, a la captura 18, porque creo que ahí hay una que se me ha colado. Tenemos, por un lado, los adultos los adultos somos el modelo a seguir por parte de las criaturas y por parte de los adolescentes. Son quienes nos tienen como referente y quienes quienes aprenden por imitación los modelos y los roles que nosotros les montamos, que les mostramos. Lo que nos encontramos es que los propios adultos, pensando o justificándolo por una buena causa, acabamos participando también de estos comportamientos de odio, quizá a niveles menos extremos, y aquí entra mi propio caso, lo que me ha ocurrido a mí, pensando que es por una buena causa. Nos agrupamos en diferentes colectivos. Tenemos, por ejemplo, al colectivo de los simpatizantes de Vox, que se unen no solo para promover el ideario de su partido, su programa, y para que el partido por el que quieren, que aspira a gobernar, llegue a ganar las elecciones, cosa que, aunque podamos estar en contra de todo lo que promueven, sería completamente legítimo en un contexto democrático, sino que se unen para odiar. Y para odiar a inmigrantes, a militantes de Podemos y a feministas. Tenemos a padres también recién divorciados activistas a favor de la custodia compartida. Esto podría ser una fantasía. Tú imagínate un colectivo de padres a favor de la corresponsabilidad parental, a favor de educar de manera corresponsable a las criaturas desde que nacen. Esto sería ideal, pero no. Lo que ocurre es que son grupos de padres recién divorciados que odian a sus ex de manera muy concreta, pero además también odian a activistas contra la violencia de género, a gente de Podemos y a feministas. Tenemos los grupos de defensores de la caza y de los toros, que podría ser muy legítimo que se unieran, aunque yo esté completamente en contra de ese tipo de actividades, sería muy legítimo que se reunieran para debatir y para hablar sobre sus actividades, para compartir sus gustos, perfectamente legítimo. Pero en realidad lo que se unen es para odiar a ecologistas, para odiar a animalistas, para odiar a gente de Podemos y odiar a las feministas. Tenemos también los grupos veganos, que también sería súper loable, y aquí me he encontrado en esta situación. De verdad, me parece un movimiento éticamente impecable, me parece un movimiento que es de alabar, el veganismo a favor y el activismo a favor de impedir el sufrimiento animal. Éticamente ninguna pega, pero cuando se unen para odiar a gente que come carne y a feministas especistas, cuando se unen para decirte que si vas a la manifestación del 8M y no te manifiestas en contra de la violación de las compañeras vacas, pues ahí ya me cuesta un poco más encontrarme. Y cuando les digo que yo no estoy a favor de manifestarme en contra de la violación de las vacas, y que eso quizá tendría que tener otro momento, no mezclarlo con las reivindicaciones del 8M, cuando ahí... No voy a enseñaros capturas, aunque podría enseñaros unas cuantas, pero son terribles. Cuando me dicen que ojalá me muera... que ojalá me rebanen el cuello y me desangre en una poza de mierda para que sepa lo que sufre un cerdo en el matadero, pues eso ahí ya me parece un poco menos bien. Entre otras muchísimas barbaridades. Tienes también los activistas por los derechos de las personas trans, también un movimiento absolutamente legítimo y admirable.
pero que cuando se une para acosar y para odiar a las TERF, a lo que llaman feministas radicales transexcluyentes, cuando ahí empiezan esas campañas de acoso, pues eso ya me parece un poco menos bien también. Pero estos son los modelos que les transmitimos a los chavales, a los adolescentes. La idea de que por una buena causa todo vale. Y que por una buena causa no importa machacar a una persona en concreto que quizá su capacidad de transformación política y social pues igual es la que es. La mía en concreto pues es muy pequeñita. Mi capacidad de transformación social es bastante reducida. Aquí podéis ver una pequeña comparación entre el modelo de los adolescentes y su acoso y el modelo que les transmitimos los adultos cuando también nos unimos para acosar. Esa idea que comentaba al principio de la falta de conciencia que tienen los adolescentes cuando están participando en esas dinámicas de acoso, era solo una broma, nos estábamos divirtiendo, con esa justificación por parte de los adultos de es por una causa superior, es por un bien superior. La idea de no querer estar haciendo nada grave que tienen los adolescentes con la idea de el fin justifica los medios y por lo tanto no es tan grave que les transmitimos los adultos. La idea de no percibir los efectos del comportamiento en la persona destinataria de ese acoso por parte de los adolescentes, porque esta pantalla media y no pueden establecer esta empatía digital hacia la persona a la que están acosando, ni siquiera, aunque sea una compañera de clase a la que ven todos los días, con la idea por parte de los adultos de que como es por un fin superior, pues que esa persona que se joda. Cuando un tuit tuyo o cuando una captura de pantalla o cuando una publicación de Instagram o de Facebook o de lo que sea acaba en un grupo de estos que comentaba, que son 5 ejemplos, habrían 1000 más, acaba en uno de estos grupos, ya sabes que te han puesto en el disparadero, sabes que es la señal de abran fuego. Te publican una captura de pantalla con tu foto, con tu nombre y con cualquier cosa que sea lo que hayas dicho de manera absolutamente informal y se desata la cacería, se desata el acoso. Y eso es lo que me ha pasado, a mí me ha pasado, bueno, como os comentaba, me ha pasado con grupos veganos, me ha pasado con grupos en defensa de los derechos de las personas trans. Y por supuesto me ha pasado en grupos de militantes de Vox. En el momento en el que te colocan en esos grupos, olvídate, no hay nada absolutamente que puedes hacer para huir del acoso. Me diréis, bloquéalos. Sí, bloqueas a uno y te salen 100 más. No les hagas caso, sí, no les hagas caso, pero tu teléfono explota cuando hay un momento de acoso, cuando algo han conseguido que se haga viral. No hay forma, déjalos, ya se aburrirán. Algún bully se ha aburrido de manera espontánea sin que mediara la intervención de alguna autoridad, porque que yo sepa no conozco ningún caso. La manera no es de atajar esto, no es que la víctima tome algún tipo de acción, ni siquiera de carácter punitivo, que aunque cada vez más a nivel legal hay mayor concienciación, sobre todo cuando son menores los que están implicados. La solución es una empatía digital, cultivar la empatía digital, transmitirles a los chavales la idea de que sus actos tienen consecuencias y de que esas acciones que están llevando a cabo repercuten en la salud y en la estabilidad emocional de otras personas, de las personas a las que se dirigen. Hasta que no logremos transmitirles la idea de que sus acciones tienen consecuencias y de que lo que están haciendo que les parece tan divertido a la víctima, a la destinataria de esas acciones, puede que no le parezca, no le haga ni maldita la gracia, hasta que no logremos convencerles de esto, no conseguiremos atajar el ciberacoso. Y por eso quiero agradeceros a todos los que estáis aquí para terminar ya la charla, porque sois vosotros y vosotras las personas que podéis conseguir esto. Gracias a todos por ayudarnos. Muchísimas gracias. Cuento con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Seguimos con la siguiente intervención. No sé si hay alguna pregunta. Hola. Hola Jessica, que encantada de conocerte y de escucharte. Vale, gracias. Bueno, nada, os cuento yo un pelín. A ver, yo realmente lo que os voy a contar, yo trabajo en un instituto, ¿vale? Concretamente aquí en Asturias llevo 7 cursos, y he estado en departamento de orientación y ahora en equipo directivo. Entonces, digamos que he trabajado mucho con precisamente prevención de acoso, es una de las líneas principales que llevamos, ¿vale? Bueno, yo os cuento un poco también, es lo que te decía, estaba escuchando a Jessica y lo que ella contaba
en estadísticas, ¿no?, mucho más amplias, pues claro, cuando tú tienes, en el centro nuestro tienes 650 chavales desde los 12 años hasta los, pues tenemos grado superior, imaginaros, tenemos gente desde mayor de 20 hasta 50 como alumnos. Y sí es verdad que este tipo de cosas pasan y pasan a todas las edades. Sí, y yo veía reflejado totalmente en mi pequeña muestra de alumnado y de estos años, pues las cosas que ibas comentando, ¿vale? Tengo aquí un guión de cosas que quizá a lo mejor puedan interesar más, si no luego cualquier cosa me preguntáis, y yo voy a contar mi experiencia, lo que yo veo, lo que yo vivo día a día en mi trabajo, ¿vale? Y la evaluación que he visto. Entonces, pregunta del millón, los chavales, ¿no? ¿Saben utilizar las TICs? Y con las TICs me refiero en todo en general, ¿no? Un ordenador, un móvil, aplicaciones, redes sociales. Si a mí me preguntaran, yo diría que no, que no saben. Saben a nivel usuario el funcionamiento básico, pero luego claramente no, vamos a empezar que cuando instalan cualquier cosa ni siquiera revisan la seguridad, a lo que dan acceso, vamos, todo eso ni idea. Y después no son conscientes en ningún momento del peligro que eso tiene, lo que tienen a la mano, lo que es el uso, de verdad. Una vez que yo tengo instaladas mis redes sociales, el WhatsApp o cualquier otra herramienta que es de comunicación y que está abierta al público, de las consecuencias que puede tener de lo que ellos suban, ¿no? Desde de sí mismos, de los demás, las repercusiones a nivel legal y el daño que pueden hacerse a ellos mismos y a otras personas, ¿no? Entra un poco en lo que Jessica decía, ellos no son conscientes realmente del peligro que eso tiene, ¿vale? Y luego no saben para nada normas básicas de etiquetas, de uso de Internet, de cosas eso que están permitidas, bueno, pues igual que tenemos una serie de normas de civilización a la hora de tratar, saludar, despedirse, pues hay una serie de normas para utilizar todo lo que son en la red y comunicación dentro de la red que desconocen bastante. Y luego, curiosamente, otras aplicaciones o otras herramientas digitales que serían importantes a la hora de trabajar y a la hora del estudio, herramientas que pueden ser de documentos. Nosotros en Asturias, bueno, por la consejería tenemos que utilizar todo lo que es Office 365 y el conocimiento es muy, muy limitado. Desde un correo electrónico, que muchos nunca han mandado ni siquiera un correo electrónico, ahora con la pandemia lo vimos claro, cuando de repente todos necesitamos utilizar estas plataformas y estas herramientas, te das cuenta que hay chavales que no te saben mandar un correo. Y los que saben creen que saben, pero te llega un correo que normalmente viene sin asuntos, te dice una palabra, no te dice ni hola ni adiós, es decir, es algo como muy... Y ya no te digo, pues, cosas más, a lo mejor complejas a la hora de documentos, de presentaciones, de compartir, de trabajar en un documento colaborativo. Eso, vamos, digamos que es lo más necesario, muy poca idea. Consecuencias de no saber utilizar correctamente redes sociales, grupos, demás, de WhatsApp. Pues publican, lo que yo veo, publican permanentemente cosas de su vida, datos, desde lo que hacen día a día, dónde viven, dónde estudian, dónde trabajan, todo. Publican permanentemente imágenes suyas y, tristemente, muchas veces publican imágenes de otras personas que, sin tener, obviamente, permiso para poder hacerlo, ¿vale? Vamos un pelín más allá, cosas que luego yo os contaré con ejemplos. No solamente eso, sino que usan cuentas ajenas. Es como muy típico en los institutos ver que a ciertos chavales les castigan sin el móvil, entonces el amigo de turno, el móvil de repente es su móvil, pero ¿tú qué haces con el móvil si sabes? No, es que me lo dejó menganito, y se lo dan libremente, tienen su contraseña y utilizan, sí, y eso es muy típico, y utilizan los móviles todos de todos para poder hacer, ¿vale? Con lo cual, imaginaros, tienen acceso a todo. No solamente eso, que decirte... utilizan cuentas ajenas, suplantan identidad. Muchas veces compartimos tablets, compartimos centros durante todo el equipo, si se meten en su cuenta y la dejan abierta, cosa que es muy normal, no solamente alumnado, también profesorado a veces, llega un grupo detrás, se encuentra una puerta que está abierta y es como, voy a hacer la gamberra de turno. Y suplantan identidad para hacer ciertas cosas. Esas cosas suelen pasar. En menor caso, pero también ha sucedido, yo tengo que decir, lo he vivido, obviamente, utilizar esos mecanismos para ofender a otras personas, meterse con alguien, amenazar, ridiculizar, ese tipo de cosas, también. Entonces, con todo este tipo de cosas y consecuencias, que bueno, yo os podría poner ejemplos de lo que os estaba contando, ¿no? Por ejemplo, que me han pasado, mira, en estos 2 cursos que llevamos con el Office 365 ya han ocurrido por lo menos 4 ocasiones que yo sepa, donde ha llegado un comentario a una profesora, normalmente es a profesoras, de un alumno o alumna cualquiera, llamándola puta o hija de puta o zorra,
que tú dices, pero bueno, porque dentro de las herramientas de Office hay un sistema de chat que es interno, todo, pero que automáticamente está reconocido la persona, porque ellos entran con su usuario y con su cuenta, con lo cual la profesora o el profesor que recibe eso, nos ha pasado sobre todo con profes, sabe perfectamente quién es el alumno. ¿Qué pasa? Que cuando vas a buscar, obviamente esos alumnos no fueron, lo que vino es personas que vinieron detrás, encontraron la cuenta abierta y para hacer la gracia ahí entra lo de broma. Es una broma y es simpático, hacen esa tontería. Tenemos la suerte que como lo tenemos muy controlado, que los equipos, claro, hay un control de horario, sabemos quiénes están. Las veces que los profes nos lo han comentado, hemos detectado inmediatamente quién eran esos chavales. En la mayoría de las ocasiones era la bromita, no se había repetido y con un diálogo, eso sí, lo principal, lo que tú decías, ¿no? Hacerles ver las consecuencias que eso puede tener a nivel hasta de poder denunciar al profesor. Normalmente son los propios profesores asesorados por nosotros que acaban hablando con los chavales y los chavales intentando un poco reparar el daño, ¿no? Públicamente. Si es una vez y es la primera, lo que queremos sobre todo aquí no es penalizar, porque hay que diferenciar cuando se habla de acoso la persona del acto, ¿no? Lo que es censurable y lo que está mal hecho es esa conducta. Por eso no esos chavales son malos o son unos... No, hay que trabajar con ellos y que ellos entiendan las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pero bueno, eso nos ha pasado. Otras cosas que han pasado? Pues eterno problema del móvil, aunque no lo puedan utilizar en el aula. Claro, es fácil y cuando un profesor está y tenga 25 chavales es imposible ver lo que están haciendo en cualquier momento. Entonces, que saquen fotos en clases o graben un vídeo en clase sin que uno se dé cuenta suele pasar bastante a menudo, mucho más a menudo de lo que quisiéramos. Pues, ¿qué nos ha pasado? Ya por lo menos un par de veces. Otro gracioso de turno, porque ellos creen que son bromitas y porque no olvidemos que estamos hablando, yo hablo de adolescentes y que es una edad en la que las redes de compañeros, ¿no?, de adolescentes son muy importantes y es muy importante tener, ellos quieren tener un estatus de ser el guay, el que mola, y entonces el guay y el que mola es el que hace ese tipo de cosas porque todo el mundo le ríe alrededor, aunque luego las circunstancias, las consecuencias sean para ellos. Entonces, por ejemplo, ha pasado de crear cuentas de Instagram, sobre todo en Instagram, con nombres de profesores y con una imagen de perfil, o sea, falsificar fuente, suplantando identidad y falsificar, ¿no?, la cuenta, y con una foto de perfil del profesor de turno que han sacado en clase de extranjero. También lo hemos detectado y lo hemos visto, ¿vale? Luego os cuento cómo hacemos estas cosas para poder detectarlas. Yo cuento de lo que hemos detectado. No soy tonta y no pienso ni mucho menos que detectamos todo lo que pasa. Ojalá, ¿no? Uno de los trabajos principales que hacemos es intentar detectar todo lo posible y lo antes posible para que no llegue a convertirse en acoso. Para la primera que surja podamos intervenir, ¿no? Más cosas que nos hayan pasado. Bueno, amenazas, descalificaciones, que la verdad es que menos, y he de decir que en estos años que llevamos trabajando en la prevención hemos notado cómo eso va reduciendo mucho. Luego, buenas noticias, sirve. Trabajar sirve. Trabajar en prevención, trabajar en sensibilización, sirve y mucho, ¿vale? Entonces, sí, alguna vez nos ha pasado de hacerle un meme al chico o la chica de turno, que cuando te das cuenta eso corre como la espuma, mucho, y eso pasa, y esto es todavía mucho más difícil de concienciarlos, son los conflictos que surgen a través de grupos de WhatsApp, grupos de clase, donde de repente se enfadan, hablan, como no tienen a la otra persona delante, pues son comentarios que me sientan mal, yo tengo un mal día, te contesto mal y entonces el otro te insulta y entran ahí y son unos conflictos que suben muchísimo y que luego es muy difícil de atajar. Y, bueno, algunos grupitos que se crean aparte de la clase son más listos, ¿eh? Normalmente en el grupo de clase no machacan a un compañero, pero sí en otros grupitos más reducidos, de no toda la clase, pero que algunos hemos detectado también. Creo, la verdad es que los que hemos detectado siempre han sido muy rápidos y hemos tenido suerte, ¿no?, de poder pararlos a tiempo y que las consecuencias para los chavales no fueran graves. Para todos, para los que lo hacen y sobre todo para el que lo recibe, ¿vale? Pero que no fueran graves. Bueno, obviamente lo que me comentabas, la consecuencia, hay que pensar, el acoso es complejo, las consecuencias que tiene son brutales, pero lo que nos hace este tipo, estas herramientas, es que no paran, no se quedan ahí en el instituto, es que además, son 24 horas porque tú no sabes cuándo te va a llegar y luego son muy difíciles de parar, porque tú un chaval, aunque lo detectes, una foto que ha subido inmediatamente la quite, esa foto a cuánta gente ha llegado ya que sigue reenviándola, con lo cual, una vez que se lanza, es casi como imposible de parar, es muy, muy, muy difícil. Entonces, bueno,
las consecuencias son brutales, porque son 24 horas, muy difícil de parar y muy difícil de detectar, porque cuando estás con ellos en clase es más fácil verlo, pero ellos esto lo hacen desde su casa y a cualquier hora, porque el móvil está ahí. Entonces, pregunta del millón es, bueno, ¿quién tiene? Porque hemos hablado hasta ahora, ¿no?, de las cosas que pasan tan brutales, ¿no? Yo los artículos que puso Jessica, que son brutales, cosas que os he contado, 4 por encima, pero bueno, las cosas que vas detectando, que dices tú, pero bueno, y que ellos creen que son bromas, y el tema está, ¿no? Y decir, bueno, no saben utilizarlo, es bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Quién tiene la responsabilidad de que aprendan, de que estas cosas vayan a menos? Yo ahí creo que la responsabilidad es compartida y es de todos. Cuando digo de todos es, por supuestísimo, las familias, ¿vale? Desde que le ponen, desde que tienen algún tipo de dispositivo con internet en sus manos, ¿vale? Y ya no os digo más cuando le dan el móvil. Por supuesto, nosotros, educación, y digo nosotros, educación no solo la formal, ¿ves? Porque no solamente los profes quedamos en la formal, sino la no formal. Igual porque nosotros hemos detectado problemas de acoso que han pasado en equipos de fútbol donde van chavales nuestros y nosotros hemos intervenido desde el centro. Quiero decir, no solamente pasa en los centros educativos, pasa afuera, pasa en las actividades extraescolares. Aquellos que tienen comedor, los comedores son un foco brutal y el ciberacoso también pasa allí, porque si tienen un dispositivo y lo utilizan y no hay ningún tipo de formación ni de control, pues eso pasa. Entonces creo que es responsabilidad de todos. Y también, por supuestísimo, de las entidades, la industria, las empresas, dueñas de todas estas aplicaciones, que tiene que haber un cierto filtro y yo creo, y rapidez a la hora de actuar con este tipo de cosas cuando se detecta. Hablando de todo esto, yo voy a contar qué es lo que hacemos nosotros como centro educativo. Y vamos haciendo yo concretamente desde que estoy en el centro, ¿vale? Estos 7 cursos. Hacemos desde orientación y desde equipo directivo. Cosas que ponemos en marcha para intentar colaborar, ¿no? Y que esto cada vez vaya menos, sensibilizar a los chavales y que aprendan a utilizarlo, ¿vale? Pues, por ejemplo, nosotros cada inicio de curso, los primeros días, normalmente ellos, hasta que pasa una semana, no empiezan a tener clase adelantada y se hacen pruebas de diagnóstico y se aprovecha mucho, bueno, pues a repasar todas las normas del centro, bueno, todo este tipo de cosas. Una de las cosas más importantes y que hacemos mucho hincapié a través de los tutores es el uso del móvil. Nosotros tenemos carteles, no, infografías con instrucciones expresas del uso del móvil en el centro, que ya os digo que nosotros no podemos prohibir traer el móvil en el centro, sí prohibimos utilizar el móvil en el aula, a no ser que sea para un trabajo con el permiso y el profesor lo indique explícitamente. Si no, ellos deberían tenerlo guardado. Lo hacen. Ahí está el adulto de hacer cumplir la norma y los chavales, lo que decíamos, 25, en un momento dado te descuidas y uno sacó el móvil y cuando te diste cuenta está liado. ¿Vale? Esto es así. Y luego nosotros tenemos un reglamento que tuvimos que hacer a los 2 años, ese de estar en el centro, vimos la necesidad de hacer un reglamento exclusivo para el uso de redes sociales. Entonces, pasamos por todas las aulas, pasa al departamento de orientación y estamos con los tutores, informamos también al profesorado, que existe un uso explícito del reglamento. Ahí les hablamos del hecho de compartir su imagen, ahí se recomienda de no compartir nada de ellos, de su imagen, pero luego les avisamos que está terminantemente prohibido sacar ningún tipo de foto o imagen del centro. ¿Vale? Ellos no pueden sacar ni pueden compartir, no solamente compartirla, sino sacarla. De hecho, se les habla de que tan responsable es el que la saca como el que la tiene en su móvil. Y si participan en la difusión, pues todavía más, ¿no? Entonces, para nosotros, los grupos de WhatsApp que ellos tienen y las redes sociales, en el momento que atacan a algún compañero del centro, es exactamente igual que si lo hicieran dentro del aula en el horario lectivo. Nos da igual que sea desde su casa o que sea en un grupo de WhatsApp. Con lo cual, el reglamento de régimen interno, una agresión hecha por redes sociales o por WhatsApp a un compañero es lo mismo que si lo hiciera presencial y lo contemplara un profesor. Entonces, está igualmente penalizado en el reglamento. Que lo entiendan, pero no, vamos más allá. Nosotros comentamos, sobre todo en esos grupos, la responsabilidad de que sabe lo que está pasando y no lo denuncia. Entonces, les explicamos mucho la diferencia entre lo que es chivarse y denunciar una situación que es injusta. Chivarse es cuando, por ejemplo, un compañero está copiando en clase, no hace daño a nadie, el profe no se entera y yo le digo, oye, mira, este está haciendo esto y sacó un 10 porque hizo esto. Bueno, pues eso podría ser chivarse. Pero cuando hay una persona que lo pueda estar pasando mal por la actuación de otro compañero o de otra persona, es obligación, porque no quisiéramos que nos pasara a nosotros y porque es un tema de justicia social, denunciar eso. Y si no lo denuncias, estás participando, ¿no? Entonces, eso se lo recalcamos mucho. Con el tema
de redes sociales y de WhatsApp y de fotos, es como muy fácil de ver. Entonces, se les dice muy claro, ¿no? Ellos tienen, en el momento que son conscientes de algo, tienen 24 horas para denunciar el hecho, y si no lo hacen y descubrimos que ellos estaban al tanto y que tienen esas imágenes o que tienen ese tipo de comentarios en su dispositivo, también tienen su penalización y tienen su responsabilidad, ¿vale? Y eso, pues, hay que explicárselo bien, y tienen una infografía puesta en cada aula, ¿vale? Luego, se les explica también normas básicas de etiqueta, que lo llevan también en la agenda escolar, y intentamos que todo el profesorado lo trabaje mucho, sobre todo las primeras veces, para que ellos se vayan acostumbrando. Y también, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y entonces, otra de las cosas que hicimos y que tuvo mucho éxito y es muy sencillo fue, bueno, porque es lo que más cuesta es que los chavales vengan al departamento, vengan a jefatura a comunicar que algo está pasando. Y las familias ya os cuento, ¿no? Que denuncien. Entonces, lo que hicimos fue, pues, unirnos a ellos, y tenemos un WhatsApp del departamento de orientación. Tenemos un móvil, que es del centro, es público, que está siempre en el departamento de orientación, con un número de teléfono y un WhatsApp. Un WhatsApp que está puesto en carteles, que ellos tienen en la agenda, y está a disposición de toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Tiene doble uso. Uno es disuasorio. Ellos saben que en cualquier momento, de forma anónima, a nosotros, cualquier compañero, cualquier persona, nos puede denunciar una situación que esté pasando, ¿vale? Con lo cual, ya es disuasorio de por sí. De hecho, es que fue, vamos, además, cuando nos denuncian, es una forma de que ellos estén más tranquilos, porque, claro, saben que tenemos ojos en todos los lados, yo siempre lo digo. ¿Pero cómo? Digo, sabéis que tenemos esto, tenemos WhatsApp y nos llega. Y nosotros, claro, no les vamos a decir de dónde nos llega. Con lo cual ya se cortan un poco más de hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y obviamente la otra ventaja es que si esto pasa en mi casa, estoy sola y me están diciendo algo o han subido una foto mía o yo puedo hacer una captura de pantalla y mandarlo al departamento de orientación. Al día siguiente ellos saben que ese móvil se enciende a primera hora de la mañana y se apaga cuando nos vamos, pero cada mañana se revisa, ¿vale? Y vemos. Y a partir de ahí se puede denunciar y nosotros enterarnos rápidamente, empezar a intervenir, ¿vale? Esto, algunas actuaciones. Obviamente, proyectos de prevención tenemos, imprescindible, tutorías, talleres externos, muchos de responsabilidad penal, por ejemplo, con las redes sociales, que ellos no saben hasta qué punto llegan, el hecho, lo que os decía, el hecho solamente de que tú tengas una foto que no tienes permiso en tu móvil, aunque no la hayas hecho tú y te haya llegado, ya te hace responsable y tienes responsabilidad penal. Bueno, ese tipo de cosas se hacen talleres para que ellos vean. Y talleres, por supuesto, de sensibilización, de habilidades sociales, de saber cómo utilizarlas. Y tenemos un par de proyectos dedicados exclusivamente, uno a la prevención de acoso, que es tutoría entre iguales, alumnado de tercero que tutoriza alumnado de primero, y se trabajan con ellos muchas tutorías, ¿no? De las consecuencias que tiene este tipo de cosas, de lo que son bromas y de lo que no son bromas, del daño que se puede llegar a hacer. Bueno, pues se hace un montón de tutorías. Y luego tenemos otro proyecto que se llaman Observadores de la Convivencia, donde en cada grupo, de todos los niveles, hay un par de alumnos que ellos ofrecen voluntarios y los compañeros votan. Y de ahí salen un par de compañeros que entre sus funciones, ¿no?, es velar por la convivencia y denunciar posibles hechos que puedan estar pasando en el centro. Entonces ellos se reúnen semanalmente con el departamento de orientación y, como les decimos, tienen pase VIP, es como una extensión nuestra dentro del aula, ¿no? Ellos son responsables y a la vez nosotros les apoyamos, cómo pueden hacer esas cosas y demás. Y luego, importantísimo también, porque claro, en el centro podemos hacer hasta cierto punto, pero las familias aquí son súper importantes. Necesitamos, bueno, y hacemos mucha sensibilización de la importancia que es que una familia siempre esté atenta a que el móvil es suyo, que les acompañen en el proceso, que tengan todas las cuentas del alumnado en su móvil, que revisen el móvil cuando vamos, que no es, porque ahí hay muchos padres creen que hay que respetar la intimidad de sus hijos y que respetar la intimidad es que no mirarles el móvil, ¿no? Y nosotros siempre, bueno, y traemos gente también y psicólogos que trabajan con los adolescentes y que hablan con ellos y que les explican que no, que es una de nuestras obligaciones como padres. Igual que les ponemos vacunas, les llevamos, procuramos que coman bien, que duerman bien, otra es acompañarles y enseñarles a utilizar el dispositivo móvil. Y para eso tienes que estar al tanto desde el principio de lo que hacen, de cómo no, de asesorarles a la hora de qué tipo de cosas no pueden hacer y que les pedimos que en el momento que detecten cualquier cosa esté pasando, que nos lo comuniquen, porque si no, también están participando. Muchas veces, como no es a mi hijo, lo saben y no hacen nada y no dicen nada. Entonces, su responsabilidad también es importante. Y luego las familias muchas veces están muy perdidas también de cómo ellos poder utilizar eso, porque tampoco saben. Entonces, también les damos formación, bueno, lo que podemos, sobre todo con gente externa y que les cuente un poco pues el uso de cómo se utiliza a nivel básico las redes sociales.
Pero eso es complicado, porque los chavales pueden tener una cuenta compartidos con ellos y otras 3 que las familias no ven, ¿no? Entonces esa lucha es como muy compleja. Yo creo más en la educación, el acompañamiento y el estar ahí con ellos desde el principio, ¿vale? Para poder hacerlo. Y bueno, yo creo que poco más. No sé, el debate principal que, bueno, yo os lanzo, que vivimos mucho, yo lo vi mucho con las familias y con los profes, con mis compañeros, es prohibimos, el hecho de prohibir el móvil, darles el móvil, hay familias que se niegan a darle el móvil hasta que no tengan 15 años. Lo que vemos nosotros es que tristemente, queramos o no queramos, un chaval que no tiene móvil en el instituto, y es así, quedan muchas veces ellos mismos, se ven que quedan excluidos, no que lo tengan en el instituto, ni a todas horas. Claro, todo tiene un control, todo tiene, bueno, pero sí es verdad que se ven excluidos, porque ellos quedan ya por WhatsApp, en las cosas, comparten cosas de clase, tal, y el que no tiene muchas veces, y en esa etapa tan difícil, queda un poco excluido. Yo soy de la opinión, y esta es mi opinión, que el móvil sí. De hecho, yo más, porque al final con 12 años estoy haciéndolo, pero muy poco rato, el móvil es mío, con unas condiciones que pactamos desde antemano, con un uso súper controlado, porque es mucho más fácil acompañar a un adolescente, enseñárselo a utilizar, controlar esa dependencia que tienen. Si lo controlo yo y lo puedo controlar cuando son más pequeños, si yo de repente con 16 años quiero ponerme a controlar y no lo hice antes, es mucho más complejo por las características que tienen los adolescentes, y más fisiológicas. Mucho más rebeldes, mucho más, va a ser mucho más complicado, es mucho más fácil acompañarlos. Esta es mi opinión, y ya lo dejo. Decía Jessica algo de una imagen que dices que se ha pasado ahí. Vale. Sí, solo para hacerle una pequeña... Da igual, no te preocupes, es para hacerle una pequeña aportación a lo que había comentado Natalia, que me ha parecido muy interesante, pero hay un tema de enfoque, un pequeño matiz, que me gustaría, si es posible, nada, en un minuto, que se tenga en cuenta. Sí, adelante, quito el micrófono yo para que se oiga mejor aquí en la sala y... Vale, Natalia comentaba el tema de la suplantación de identidad y hasta dónde llega la imagen. Bueno, le he pasado a Pepín, pero es igual, no pasa nada si no la puede ver. Una imagen que me hicieron a mí de suplantación de identidad en el año 2016. Recordadme en qué año estamos, 2022, ¿verdad? Me parece. Pues sigue circulando esa imagen, una imagen en la que se suplanta mi identidad. Me hicieron una cuenta de Twitter que se asemejaba a la mía. Esa imagen, que se suponía que era algo muy divertido, una broma, me ponían a mí misma con mi cuenta a decir cosas como la palabra imen es machista porque en inglés significa high men. Esto, al parecer, es muy gracioso, y un subinspector de policía, alguien a quien le presupongo unos ciertos conocimientos informáticos y técnicos, subinspector de policía Alfredo Perdiguero, lo compartió, entre otros muchos que lo han compartido, dándola por válida. 2016, estamos hablando, y esto lo compartió, pues, la imagen que que os he pasado, pues creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal. Se le dijo y me bloqueó. El tuit decía, la palabra imen es machista, en inglés significa high men, hola hombre, incitando a la violación al señalar que son siempre bienvenidos. Con mi nombre, con mi foto, con mis apellidos. Compartido por Alfredo Perdiguero. Sigue dando vueltas a día de hoy. Es una imagen que lleva desde el 2016, en 2019 la compartió, en 2022 sigue dando vueltas. Una de las cosas que se les dice a los chavales, se les hace mucho hincapié en que tengan cuidado con compartir su imagen por dónde va a llegar, porque la puede ver muchísima gente y puede ser vista por millones de personas, es que no tenemos en cuenta que muchas veces ese es el objetivo. Es precisamente lo que persiguen: ser famosos, ser influencers, convertirse en el TikToker de moda, en el Instagramer de moda, y que esa imagen sea viral y la vea cuanta más gente mejor. Por lo tanto, les alertamos de un peligro, el peligro de que subir su propia imagen se convierta en viral y la vea mucha gente, cuando ellos no lo perciben como un peligro, sino como un objetivo. Eso por un lado. Y por otro lado, el peligro de las chicas dentro del contexto del body positive, de subir la propia imagen como una forma de empoderamiento, como una forma de potenciar su autoestima gracias a los likes. Ten cuidado, porque tu imagen, esa imagen que has subido en bikini, la puede ver mucha gente. Bueno, pero es que ese quizás es el objetivo que persigue. Y de lo que habría que alertarles es de los riesgos que tiene eso, que la vea muchísima gente, porque lo que buscan es potenciar su autoestima por la vía de tener miles de likes.
Entonces, ese es el peligro. El peligro está ahí, no en que lo vea muchísima gente, que es precisamente lo que persiguen. Por eso, si no tenemos en cuenta este enfoque, alertarles de los riesgos de que esas imágenes las puede ver muchísima gente, está condenado al fracaso, porque es precisamente lo que ellos persiguen, no le ven el peligro. Es el objetivo que buscan. Nada, solo eso. Como digo, era un experimento. Agradezco mucho que hayáis estado en este experimento. Otra cosa que ha fallado, evidentemente, es que no tuvimos el público que esperábamos. También es verdad que hoy aquí hace un día muy malo, pero bueno, yo creo que nos equivocamos en la forma de difusión y en otros aspectos. Y bueno, la verdad es que es lamentable porque las ponencias han sido un nivel muy grande y bueno, a mí por lo menos me gustaron mucho los 4, ¿no? Por lo tanto, bueno, daros las gracias, cerrar sin el diálogo posterior, porque eso sí os voy a reñir a todos los 4, excepto aquí Agustín, que se ciñó, los otros 3, sobre todo los 2 que estáis fuera, os pasasteis muchísimo el tiempo acordado, hay que decirlo. Entonces, estamos ya fuera de tiempo. Y eso, dar las gracias, lamentar los problemas y agradeceros el haber estado en este experimento, que es de un proyecto que nació aquí en esta misma sala en septiembre y que estamos dando pequeños pasos. Y por lo tanto también agradecer a todo el que pueda ayudarnos a difundir el experimento o a seguir avanzando, que es una cooperativa como consumidores de Internet para hacer un Internet mejor, que es nuestra intención. Y nada más, si alguien más quiere decir algo en la sala o fuera, y si no, cerramos ya.